desempeño en 1997 y 1998 en la economía del Perú, presentado por Antonella, Feiruz y Carolina. El Perú hoy en día está enfrentando un fenómeno climatológico más desafortunado, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es la aparición de corrientes calientes en el océano. En consecuencia, se generan cambios en el ecosistema marino, en especial en el Océano Pacífico. Este patrón climático puede durar de 3 a 7 años, generando que las aguas marítimas se calienten o enfríen más de lo normal. Los sectores que más se ven afectados por este desastre natural son el sector pesquero, el agropecuario, inversiones y exportaciones. A continuación, explicaremos cómo el fenómeno El Niño afectó la industria agropecuaria. En los siguientes gráficos podemos identificar la manera en que estos cambios climatológicos afectan la economía peruana. La participación de este sector en el PBI total del Perú disminuyó justo en los años 1997 y 1998, cuando el fenómeno afectó más de lo normal. Aunque este había estado subiendo continuamente, el crecimiento paró en los años 97 y 98. Ahí disminuye su participación y recién en 1997 vuelve a subir. En este gráfico, comparando el valor de la producción agrícola, se puede notar que desde 1994 a 1997 fue creciendo rápidamente, mientras que cuando llegan a los años 1997 y 98, este valor no solo crece ni disminuye, pero se queda constante, mostrando un desaceleramiento en el crecimiento de la producción agrícola. Adicionalmente, se lleva a cabo una recesión en cuanto a la expansión de las hectáreas sembradas, ya que cambios en el clima afectan las tierras agrícolas, causando inundaciones que destruyan los cultivos. Esto lleva a una disminución en las inversiones hechas en la agricultura, ya que las cosechas no dan suficientes frutos, los cuales se convertirían en ingresos por venta de los productos agropecuarios. Si observamos los índices del Perú a través de los años, notamos que el mayor índice es el de 1998. Todos los efectos negativos en las tierras agrícolas y las cosechas del país generan una contracción en la oferta de la producción del sector agropecuario. Si hay escasez en la producción agropecuaria y la demanda sigue siendo la misma, esto llevará a un incremento en los precios de la producción y esto se verá reflejado en una inflación económica aún más elevada que el de los últimos años. Aunque los consumidores quieran comprar estos bienes, tendrán que enfrentar precios más altos, por lo cual se verán forzados a comprar menos y la cantidad de equilibrio también se reducirá. En relación al sector pesquero, los departamentos más afectados fueron Lambayeque, Tumbes y La Libertad. En Lambayeque hubo una fuerte disminución de peces, crustáceos y moluscos como el suco, cabrilla y toyo, afectando a las personas con menos ingresos. En Tumbes se redujo la captura de langostinos debido a que las condiciones en su hábitat se vieron afectadas. La Libertad fue el departamento más afectado, pues no solo tuvo daños en el mar, sino se extendió hasta la superficie terrestre. La anchoveta, que es uno de los recursos pelágicos más importantes para la pesca costeña, se desplaza del litoral peruano buscando aguas más frías y mayor alimento. La captura de este pescado disminuye y afecta drásticamente a los pescadores y a la industria de la harina y el aceite, formando estas el 50% del total de las exportaciones del país. En el cuadro 8, que fue realizado por el Banco Central de Reserva del Perú, se puede observar que el consumo humano en congelados disminuyó en 10.3% en el año 1997 y se redujo aún más el siguiente año. Con respecto al consumo industrial, se puede observar que la anchoveta cayó en un 20.3% y un 50.4% en el 98. Otras especies también fueron afectadas, disminuyendo en un 18%, pero en el 98 aparecieron nuevas especies y se pudo atenuar la falta de anchoveta. En relación con la inversión, ya que la infraestructura quedó destrozada, las empresas dejaron de invertir, ya que no les generaban los ingresos suficientes para sobresalir en el mercado. Estas empresas se enfocaron en invertir y enfocar su negocio en otros sectores. En los años de recuperación se necesitó de mucha inversión de capital para poder iniciar las obras de construcción de hogares, colegios, centros de salud, carreteras y caminos. En relación con las exportaciones, como ya no se podía exportar, se contrajo la oferta y también se redujeron los ingresos que eran fruto de las exportaciones pesqueras. En 1998 las exportaciones disminuyeron 12.2%, como se puede ver en el gráfico. Las importaciones en esos años aumentaron 3.5%, debido a dos razones. La primera es que, como ya no se podían exportar, se vieron obligados a importar
para habilitar las zonas afectadas y recuperarse de los efectos del fenómeno del Niño. En segundo lugar, los gastos se incrementaron rápidamente debido a tanto desastre y las importaciones fueron la solución para poder financiar esos gastos. Además, la balanza comercial fue negativa, lo que significa que se compra más de lo que se vende y no es favorable para la economía y desarrollo del país. Por otro lado, el sector minero también sufrió algunos daños relevantes. El precio de los metales a nivel internacional tuvo una baja importante. Por ello, no se pudo exportar metales a precios justos, pues la variación a la baja fue negativa para la economía del Perú. Las exportaciones tradicionales se vieron afectadas, pues no había producción por las intensas lluvias. Esto perjudicó a todas las personas que se dedicaban a trabajar en estas actividades económicas, como la minería, agricultura y pesca, por lo que disminuyeron sus ingresos ya que no podían laborar. A pesar de los daños que trajo el fenómeno del Niño, existe un aumento ligeramente pequeño del PBI de estos sectores. El sector pesquero fue el único sector en el cual su variación porcentual del PBI sí se redujo en 9.96%. Los efectos negativos del fenómeno del Niño no generan pérdidas del PBI, sino un aumento más lento. Esto trajo un desaceleramiento económico, lo cual es una reducción del ritmo del crecimiento. Esta tabla muestra lo que pasaría en el PBI sectorial del país considerando una variación porcentual igual a la de los años de 1997 y 1998. Nuevamente, el sector más afectado es el pesquero, aunque el PBI de dicho sector está por encima del de aquellos años. Es importante tomar esto en consideración para que así el gobierno pueda tomar las medidas correctas y estar preparado para las consecuencias parecidas en la economía peruana. Finalmente, las recomendaciones que se podrían hacer para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño hoy en día incluye al Gobierno de Perú, al Ministerio de Salud y a comités como el SEREN. El Gobierno de Perú debe avisar a los pobladores para poder evacuarlos a tiempo y reubicarlos en zonas seguras. Además, debe estar preparado con un presupuesto del país acorde a los gastos extra que se tendrán que hacer en las zonas afectadas del país. Luego, el Ministerio de Salud debe implementar atención médica gratuita en los centros de salud de cada departamento para así salvar las vidas de más personas del país. Por último, la creación de comités como el SEREN también ayudaría a reconstruir al país con la ayuda colaborativa de ministerios y así evaluar a los departamentos más afectados tras el fenómeno y poder organizar planes para mejorar la situación después de este fenómeno devastador.